Marido echó a su esposa y a sus hijos a la calle por vivir con su amante. Pero años después ellos lo enfrentaron en vivo. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la oficina de Roberto Mendoza mientras revisaba los estados financieros de su cadena de ferreterías. Desde la ventana del 10º piso, la Ciudad de México se extendía ante él como un mar de concreto y oportunidades. A los 45 años, Roberto había construido un imperio comercial que le proporcionaba una vida cómoda en una de las mejores colonias de la capital. Señor Mendoza, su esposa está en la línea 2, anunció su secretaria a través del intercomunicador. Roberto frunció el ceño. Carmen raramente lo llamaba al trabajo, especialmente durante las horas pico de la tarde. Tomó el auricular con cierta irritación. ¿Qué pasa, Carmen? Estoy ocupado. Roberto, necesitamos hablar. Los niños están preguntando por qué llegas tan tarde últimamente. Andrea dice que hueles diferente cuando llegas a casa. La voz de su esposa sonaba cansada, con ese tono de resignación que había desarrollado en los últimos meses. Roberto sintió un nudo en el estómago. Su hija mayor siempre había sido demasiado perceptiva para su propio bien. Son imaginaciones tuyas. Tengo mucho trabajo, Carmen. Las ferreterías no se administran solas. Roberto, por favor. Llevamos 20 años casados. Conozco todas tus mentiras. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Roberto miró hacia la puerta de su oficina, donde sabía que Valeria lo esperaba en el área de recepción. Su joven asistente de marketing, de apenas 28 años, se había convertido en mucho más que una empleada en los últimos 8 meses. Llegaré tarde otra vez. No me esperes despierta. Roberto, los niños. Los niños estarán bien. Tú eres su madre, ¿no? Encárgate de ellos. Colgó el teléfono sin esperar respuesta y se recostó en su silla de cuero. A través del cristal de su oficina, podía ver a Valeria hojeando una revista, sus largas piernas cruzadas elegantemente. Era todo lo que Carmen había dejado de ser, joven, ambiciosa, llena de vida. No tenía las arrugas de preocupación que marcaban el rostro de su esposa, ni la pesadez que traían 20 años de matrimonio y 3 hijos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Valeria alzó la vista y le sonrió con esa sonrisa que hacía que Roberto se sintiera como si tuviera 20 años otra vez. ¿Lista para irnos?, preguntó él, ajustándose la corbata. Siempre, respondió ella, levantándose con gracia felina. Mientras caminaban hacia el elevador, Roberto trató de ignorar la imagen de Carmen esperándolo en casa con la cena fría y los ojos cargados de preguntas no formuladas. En la casa de la Colonia del Valle, Carmen Mendoza terminaba de servir la cena para sus 3 hijos. La mesa del comedor, que una vez fuera el escenario de alegres reuniones familiares, ahora se sentía demasiado grande con una silla vacía en la cabecera. ¿Papá no va a cenar con nosotros otra vez?, preguntó Sofía, la menor, mientras jugaba con sus frijoles sin mucho apetito. Carmen intercambió una mirada preocupada con Andrea, su hija de 16 años, quien había heredado la intuición femenina junto con los ojos verdes de su madre. Papá está muy ocupado con el trabajo, mi amor, mintió Carmen, sirviendo agua en los vasos. Últimamente papá siempre está ocupado, murmuró Miguel, de 14 años, sin levantar la vista de su plato. Andrea dejó caer su tenedor con más fuerza de la necesaria. No es trabajo, mamá. Ayer lo vi saliendo de un restaurante en Polanco con una mujer. Una mujer que definitivamente no eras tú. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había temido este momento durante meses, pero una parte de ella había esperado estar equivocada. Andrea, no deberías decir cosas así sin estar segura, logró articular Carmen, aunque su voz temblaba. Estoy segura, mamá. Llevaba el coche nuevo, el BMW azul. Y ella era muy joven. Más joven que tú.
Miguel alzó la vista por primera vez en la conversación, sus ojos oscuros reflejando una madurez que no debería tener a los 14 años. ¿Papá tiene otra familia? No, Miguel. Papá no tiene otra familia. Nosotros somos su familia, dijo Carmen, tratando de mantener la compostura frente a sus hijos. Pero en su corazón, sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Los últimos meses habían estado llenos de señales que había preferido ignorar, las llamadas tardías, los perfumes extraños en su ropa, las excusas cada vez más elaboradas. Ahora, con la confirmación de Andrea, la realidad se imponía como un martillo sobre cristal. Sofía comenzó a llorar silenciosamente y Carmen se levantó para abrazarla. Todo va a estar bien, mi amor. Papá nos ama, solo está pasando por un momento difícil. Pero mientras consolaba a su hija menor, Carmen se preguntaba si ella misma creía esas palabras. Esa noche, Roberto llegó a casa pasadas las 2 de la madrugada. Carmen lo esperaba en la sala, envuelta en su bata de algodón, con una taza de té frío entre las manos. La casa estaba sumida en un silencio pesado, roto apenas por el tic-tac del reloj de pared que habían recibido como regalo de bodas. Pensé que habías dicho que no me esperaras despierta, dijo Roberto, aflojándose la corbata sin mirarla. Roberto, tenemos que hablar. Él se detuvo en seco, reconociendo el tono en la voz de su esposa. Era el mismo tono que había usado cuando le dijo que estaba embarazada de Andrea, o cuando murió su madre. El tono de las conversaciones importantes, de las que cambiaban el rumbo de las cosas. Es tarde, Carmen. Estoy cansado. Andrea te vio. En el restaurante. Con ella. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se volteó lentamente para enfrentar a su esposa, buscando en su mente alguna explicación plausible, alguna mentira convincente. Pero al ver los ojos de Carmen, rojos de llorar pero llenos de una determinación que no había visto en años, supo que había llegado el momento de la verdad. Carmen, no es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es, Roberto? ¿Una reunión de negocios? ¿Una casualidad? La voz de Carmen temblaba, pero no de miedo. Era rabia, una rabia contenida durante meses de sospechas y noches en vela. Roberto se sirvió un whisky del bar de la sala, ganando tiempo para pensar. Es complicado. No, Roberto. No es complicado. Es muy simple. ¿Tienes una amante? Roberto bebió un trago largo antes de responder. El licor le quemó la garganta, pero no tanto como las palabras que estaba a punto de pronunciar. Sí. Carmen cerró los ojos como si hubiera recibido una bofetada. Aunque había esperado esa respuesta, escucharla en voz alta la golpeó con una fuerza devastadora. ¿Cuánto tiempo? Carmen, no creo que los detalles. ¿Cuánto tiempo? Gritó ella, perdiendo por primera vez la compostura. Roberto se sobresaltó. Carmen nunca gritaba. En 20 años de matrimonio, había sido la tranquilidad personificada, la que mediaba en las discusiones, la que mantenía la paz en el hogar. 8 meses, murmuró él. 8 meses. Carmen repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. 8 meses mintiendo. 8 meses engañando a tus hijos. 8 meses haciéndome sentir como si estuviera loca. Se levantó del sillón con movimientos mecánicos y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las plantas que había cuidado con tanto esmero durante años se veían como sombras bajo la luz de la luna. ¿La amas? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Roberto tardó demasiado en responder. Carmen. Respóndeme. ¿La amas? Creo que sí. Carmen asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta también. Se volteó para mirarlo, y Roberto se sorprendió de la calma que había en su rostro. ¿Y a nosotros? ¿A mí? ¿A los niños?
Por supuesto que los amo. Son mis hijos. ¿Y a mí, Roberto? ¿Me amas a mí? El silencio se extendió entre ellos como un océano. Roberto miró a la mujer con la que había compartido 20 años de su vida, la madre de sus hijos, la persona que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Pero ya no sentía nada. Solo el peso de la costumbre y la culpa. No sé. Carmen soltó una risa amarga. Al menos eres honesto. Finalmente. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón. Roberto, mañana quiero que te vayas. Carmen, los niños. Los niños van a estar mejor sin ver a su padre fingir que los ama mientras su corazón está en otra parte. No puedes echarme de mi propia casa. Carmen se volteó y lo miró con una frialdad que Roberto nunca había visto en ella. Claro que puedo. Es mi casa también. Y si no te vas por las buenas, me aseguraré de que toda la colonia sepa qué clase de hombre eres realmente. Roberto apretó el vaso de whisky hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Carmen. Se acabó, Roberto. 20 años se acabaron esta noche. Carmen subió las escaleras sin mirar atrás, dejando a Roberto solo en la sala con el tic-tac del reloj marcando el fin de una era. Al día siguiente, cuando los niños bajaron a desayunar, encontraron solo a su madre en la cocina. Roberto se había ido antes del amanecer, llevándose solo una maleta y dejando atrás 2 décadas de vida familiar. 3 semanas habían pasado desde que Roberto abandonó la casa familiar, y Carmen comenzaba a entender la magnitud del desafío que tenía por delante. Sentada en la modesta oficina del licenciado Raúl Herrera en la colonia Roma Norte, sostenía entre sus manos temblorosas los documentos que determinarían el futuro de su familia. Señora Mendoza, debo ser completamente honesto con usted, dijo el abogado, ajustándose los anteojos. La propuesta que su esposo presentó es, legalmente hablando, insultante. 30,000 pesos mensuales para usted y 3 hijos, más la venta forzosa de la casa familiar, no es solo injusto, es casi cruel. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque alguien más confirmaba lo que su instinto le había dicho, terror porque ahora entendía que la batalla sería mucho más difícil de lo que había imaginado. ¿Qué opciones tengo, licenciado? Herrera se recostó en su silla y la estudió con ojos comprensivos. En sus 20 años de práctica, había visto muchos casos similares, pero algo en la determinación silenciosa de Carmen le decía que esta mujer no se rendiría fácilmente. Primero, necesitamos documentar todo. Los bienes matrimoniales, los ingresos reales de las ferreterías, las propiedades que puedan estar ocultas. Su esposo tiene un patrimonio considerable, y usted tiene derecho a la mitad de todo lo que se construyó durante el matrimonio. ¿Cómo vamos a conseguir esa información? Roberto maneja todo personalmente. Ahí es donde viene la parte difícil. Necesitaremos una orden judicial para revisar los libros contables de las ferreterías. Su esposo no va a cooperar voluntariamente, especialmente porque sospecho que hay mucho más dinero del que está declarando. Carmen pensó en las noches que Roberto llegaba tarde, hablando de reuniones de trabajo y clientes importantes. Ahora se preguntaba cuántas de esas reuniones habían sido reales y cuántas habían sido excusas para estar con Valeria. Licenciado, no tengo mucho dinero para pagar honorarios. La pensión que Roberto me da apenas nos alcanza para lo básico. Herrera sonrió por primera vez en la reunión. Señora Mendoza, este caso se puede manejar con honorarios contingentes. Si ganamos, cobro un porcentaje de lo que recuperemos. Si perdemos, usted no paga nada más allá de los gastos procesales básicos. Carmen sintió un rayo de esperanza por primera vez en semanas. ¿De verdad cree que podemos ganar? Señora, su esposo cometió un error muy grande al subestimarla. Los hombres como él creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Vamos a demostrarle que estaba equivocado. Al salir de la oficina del abogado,
Carmen se dirigió al banco donde había manejado la cuenta familiar durante años. Necesitaba entender exactamente cuál era su situación financiera. La gerente, la señora Patricia Morales, la recibió con una expresión de preocupación profesional. Señora Mendoza, me da mucho gusto verla. Pero debo informarle que su esposo cerró la cuenta conjunta la semana pasada y transfirió todos los fondos a una cuenta personal. Carmen se quedó sin aliento. ¿Puede hacer eso? ¿Sin mi autorización? Desafortunadamente, sí. Al ser una cuenta conjunta, cualquiera de los dos titulares puede cerrarla unilateralmente. Lo siento mucho. Carmen salió del banco sintiéndose como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Roberto no solo había abandonado a su familia, sino que los había dejado prácticamente sin recursos. La pensión de 30,000 pesos que le daba mensualmente era todo lo que tenían para vivir. Al llegar a casa, encontró a Andrea en la cocina, preparando la comida con una destreza que partía el corazón de Carmen. Su hija de 16 años había tenido que madurar demasiado rápido en las últimas semanas. ¿Cómo te fue con el abogado, mamá? Bien, mi amor. Dice que tenemos posibilidades de ganar más de lo que tu papá está ofreciendo. Andrea dejó de picar las cebollas y miró a su madre directamente. Mamá, Miguel y yo hemos estado hablando. Queremos conseguir trabajos de medio tiempo para ayudar con los gastos. Ni hablar. Carmen reaccionó inmediatamente. Ustedes tienen que concentrarse en sus estudios. Es lo más importante ahora. Mamá, yo tengo 16 años. Puedo trabajar los fines de semana en una tienda o un restaurante. Y Miguel puede dar clases de matemáticas a niños más pequeños. Es muy bueno con los números. Carmen sintió una mezcla de orgullo y tristeza al ver cómo sus hijos estaban enfrentando la crisis familiar. Pero también una rabia profunda hacia Roberto por poner a sus propios hijos en esta situación. Por ahora no, Andrea. Dame unos meses más. Si el abogado está en lo correcto, las cosas van a mejorar pronto. Esa tarde, mientras Carmen revisaba las cuentas pendientes en la mesa del comedor, sonó el teléfono. Era una voz que no había escuchado en meses, su suegra, la señora Elena Mendoza. Carmen, mi amor, ¿cómo están los niños? La voz de la anciana de 70 años sonaba tensa, cargada de una preocupación que Carmen reconoció inmediatamente. Doña Elena, ¿cómo está usted? Los niños están bien, considerando las circunstancias. Carmen, necesito verte. ¿Puedo pasar mañana por la tarde? Carmen se sintió confundida. Desde que Roberto se había ido, no había tenido contacto con la familia de su esposo. Asumió que todos habrían tomado su lado automáticamente. Por supuesto, doña Elena. La esperamos. Al día siguiente, Elena Mendoza llegó a la casa cargando bolsas del supermercado y con los ojos rojos de llorar. Carmen la recibió en la sala, el mismo lugar donde había confrontado a Roberto semanas atrás. Carmen, antes que nada, quiero que sepas que estoy avergonzada de mi hijo. Las palabras de su suegra la tomaron completamente por sorpresa. Doña Elena. No, déjame hablar. Roberto vino a verme la semana pasada. Trajo a esa mujer. Quería que la conociera, que les diera mi bendición. Elena se detuvo, limpiándose los ojos con un pañuelo bordado. Le dije que era un cobarde. Que abandonar a su familia por una aventura era lo más bajo que podía hacer un hombre. Y cuando me dijo que quería quitarles la casa. Carmen, yo lo corrí de mi casa. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante semanas había sentido que estaba completamente sola en esta batalla. Carmen, yo sé que no tengo derecho a pedirte esto después de lo que mi hijo les hizo, pero quiero ayudar. Esta casa donde tú y los niños han vivido, donde mis nietos han crecido, es más su hogar que de Roberto ahora. Elena sacó un sobre de su bolsa. Aquí hay 50,000 pesos. Es todo lo que tengo ahorrado.
Quiero que los uses para el abogado, para lo que necesiten. Carmen se quedó sin palabras, mirando el sobre como si fuera algo irreal. Doña Elena, no puedo aceptar esto. Es su dinero. Carmen, esos niños son mis nietos. Y tú has sido más hija para mí que no era durante estos 20 años. Roberto perdió a su familia cuando decidió traicionar su matrimonio. Pero yo no voy a perder a la mía. Esa noche, después de que Elena se fuera y los niños se acostaran, Carmen llamó al licenciado Herrera para contarle sobre el dinero y programar los próximos pasos. Por primera vez en semanas, se sintió como si tuviera armas reales para luchar. Pero Roberto no se quedaría de brazos cruzados. A la mañana siguiente, Carmen recibió una llamada de la directora de la escuela de Sofía. Señora Mendoza, necesito hablar con usted urgentemente. El señor Mendoza vino ayer por la tarde y quiso llevarse a Sofía. Cuando le dijimos que necesitaba autorización suya, se puso muy agresivo. Carmen sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Sofía está bien? Sí, no pasó nada. Pero creemos que es importante que vengan los dos padres a aclarar la situación de custodia. Carmen entendió inmediatamente lo que Roberto estaba haciendo. No solo quería quedarse con el dinero y los bienes, sino que ahora estaba tratando de usar a los niños como armas en su guerra personal. Esa tarde, Carmen se encontró cara a cara con Roberto en la oficina de la directora. Era la primera vez que lo veía desde la noche que se confesó sobre su aventura, y se sorprendió de lo diferente que se veía. Llevaba ropa nueva, más elegante, y había algo en su actitud que era completamente extraño para ella. Carmen, necesitamos hablar sobre los arreglos de custodia, dijo Roberto sin siquiera saludarla. ¿Arreglos de custodia? Roberto, tú fuiste el que abandonó a los niños. Yo no abandoné a nadie. Simplemente decidí vivir en otro lugar. Pero sigo siendo su padre, y tengo derechos. La directora, la señora Jiménez, carraspeó incómodamente. Señores, entiendo que están pasando por un momento difícil, pero necesitamos establecer reglas claras para proteger a Sofía. No podemos permitir que cualquiera de ustedes venga a recogerla sin el consentimiento del otro. Roberto se inclinó hacia adelante agresivamente. Señora Jiménez, yo soy el padre de esa niña y tengo derecho a verla cuando quiera. Roberto, intervino Carmen con voz calmada pero firme, tienes derecho a ver a tus hijos. Pero no tienes derecho a asustarlos apareciendo en su escuela sin avisar. ¿Asustarlos? Carmen, no seas dramática. ¿Dramática? Roberto, Sofía lloró toda la noche después de que la maestra le contó lo que pasó. Tiene 10 años. No entiende por qué su papá, que no ha ido a verla en 3 semanas, aparece de repente en su escuela actuando como un extraño. Por primera vez en la conversación, Roberto pareció vacilar. Pero rápidamente recuperó su actitud defensiva. Los niños van a tener que acostumbrarse a la nueva situación. Y Carmen, más te vale que no les estés llenando la cabeza con mentiras sobre mí. ¿Mentiras? Roberto, la única mentira sería decirles que su padre no los abandonó por otra mujer. La directora intervino antes de que la discusión escalara más. Señores, propongo lo siguiente, hasta que resuelvan legalmente el tema de custodia, cualquier visita debe ser coordinada previamente entre ustedes dos. No más sorpresas en la escuela. Roberto se levantó bruscamente. Está bien. Pero Carmen, esto no va a quedarse así. Mis hijos van a saber la verdad sobre todo. Después de que Roberto se fuera, Carmen se quedó un momento más hablando con la directora. Señora Mendoza, como educadora he visto muchos divorcios. Pero permítame darle un consejo, documente todo. Las actitudes agresivas, los intentos de manipulación, todo. Puede ser importante más adelante. Carmen asintió, añadiendo una nueva preocupación a su ya larga lista. Roberto no solo quería quitarle la casa y dejarla sin recursos, sino que ahora estaba tratando de usar a los niños para lastimarla aún más.
Esa noche, reunió a sus 3 hijos en la sala para una conversación que había estado evitando durante semanas. Niños, quiero hablarles sobre lo que está pasando con su papá y conmigo. Andrea, Miguel y Sofía se sentaron en el sofá, mirándola con una mezcla de curiosidad y aprensión. Como ya saben, papá y yo nos vamos a divorciar. Esto significa que vamos a tener que tomar algunas decisiones importantes sobre dónde van a vivir y cómo van a mantener relación con los dos. ¿Papá quiere que vayamos a vivir con él y su novia?, preguntó Miguel con una expresión de disgusto. Carmen se sorprendió de la directidad de la pregunta. No lo sé, Miguel. Lo que sí sé es que pase lo que pase, ustedes van a tener voz en estas decisiones. Nadie los va a obligar a hacer algo que no quieran hacer. Sofía se acurrucó contra su madre. Yo quiero quedarme contigo, mamá. No quiero vivir con la señora esa. Y yo también, añadió Andrea. Mamá, nosotros sabemos lo que papá hizo. No somos tontos. Carmen abrazó a sus hijos, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Roberto había subestimado no solo a ella, sino también a sus propios hijos. Ellos habían visto todo, habían entendido todo, y habían elegido su lado. La batalla por el futuro de la familia Mendoza apenas estaba comenzando, pero Carmen ya no se sentía sola. Tenía a sus hijos, tenía a su suegra, tenía un abogado que creía en su caso, y tenía algo que Roberto había perdido en el camino, la certeza moral de estar luchando por lo correcto. 6 meses después de que Roberto abandonara a su familia, la batalla legal había escalado a niveles que Carmen nunca había imaginado. El licenciado Herrera había logrado obtener una orden judicial para revisar los libros contables de las ferreterías, y lo que descubrieron cambió completamente el panorama del divorcio. Señora Mendoza, tengo noticias que van a sorprenderla, dijo Herrera desde el otro lado de su escritorio, con una pila de documentos frente a él. Su esposo no solo ha estado ocultando ingresos, sino que tiene propiedades y cuentas bancarias que nunca declaró en el matrimonio. Carmen se inclinó hacia adelante, sintiendo una mezcla de vindicación y asombro. ¿Qué tipo de propiedades? Un departamento en Polanco que compró hace 2 años, una casa en Cuernavaca y 3 cuentas bancarias con más de 2 millones de pesos en total. Además, las ferreterías generan casi el doble de los ingresos que él declaró inicialmente. Carmen sintió que la habitación daba vueltas. Durante años, Roberto le había dicho que tenían que ser cuidadosos con los gastos, que el negocio pasaba por momentos difíciles. Mientras tanto, había estado construyendo un imperio secreto. ¿Cómo es posible que yo no supiera nada de esto? Señora, su esposo es muy astuto. Puso todo a nombre de empresas fantasma, usó prestanombres y manejó cuentas en bancos donde usted nunca había tenido acceso. Esto no fue un descuido, fue una estrategia deliberada para ocultarle bienes. Carmen pensó en todas las veces que había tenido que decirles a los niños que no podían permitirse ciertas cosas, mientras Roberto gastaba en cenas caras con Valeria y compraba propiedades secretas. ¿Qué significa esto para el caso? Significa que usted tiene derecho a la mitad de todo esto. Estamos hablando de una suma que podría superar los 5 millones de pesos, más la pensión alimenticia real que debería ser de al menos 80,000 pesos mensuales. Por primera vez en meses, Carmen sintió que podía respirar completamente. No solo se trataba de justicia, sino de seguridad real para el futuro de sus hijos. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Andrea estudiando en la mesa del comedor, rodeada de libros de preparatoria. Su hija había mantenido excelentes calificaciones a pesar de todo el estrés familiar. Mamá, ¿cómo te fue con el abogado? Carmen se sentó al lado de su hija y tomó sus manos. Andrea, creo que las cosas van a cambiar para nosotros. Para bien. Le contó sobre los descubrimientos del día, viendo cómo la expresión de Andrea pasaba de la sorpresa a la indignación. ¿Papá tenía todo ese dinero mientras nosotros comíamos frijoles todas las noches para ahorrar? Parece que sí, mi amor.
Andrea cerró sus libros de golpe. Mamá, no me sorprende. ¿Recuerdas cuando cumplí 15 años y me dijiste que no podíamos hacer una fiesta grande porque el negocio estaba mal? Ahora resulta que papá tenía millones escondidos. Carmen abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. Culpa por haber creído las mentiras de Roberto durante tantos años, rabia por todas las oportunidades que sus hijos habían perdido por su avaricia. Miguel bajó de su cuarto en ese momento, atraído por las voces. ¿De qué están hablando? Andrea le contó rápidamente sobre los hallazgos del abogado. Miguel, que había heredado la mente analítica de su padre para los números, hizo cálculos rápidos en su cabeza. Si papá gana tanto dinero, ¿por qué solo nos da 30,000 pesos al mes? Con esos ingresos, debería darnos por lo menos 100,000. Porque tu papá esperaba que yo aceptara su propuesta inicial sin investigar, respondió Carmen. Pero se equivocó. Sofía apareció en la cocina, buscando un vaso de agua. ¿Por qué están todos hablando de papá otra vez? Carmen miró a su hija menor, que había cumplido 11 años el mes anterior con una fiesta pequeña en casa porque no tenían presupuesto para algo más grande. Sofía, ¿recuerdas que te dijimos que papá y yo estábamos discutiendo sobre dinero? Sí. Bueno, resulta que papá tiene más dinero del que nos había dicho. Esto significa que las cosas van a mejorar para nosotros. Sofía frunció el ceño con esa expresión seria que había desarrollado desde que Roberto se fue. ¿Papá nos estaba mintiendo sobre el dinero también? La pregunta inocente de su hija golpeó a Carmen como un puño en el estómago. Roberto no solo había traicionado su matrimonio, sino que había mentido sistemáticamente a sus hijos sobre su capacidad de proveer para ellos. Sí, mi amor. Papá nos estaba mintiendo sobre muchas cosas. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Carmen llamó a Elena, su ex-suegra, quien se había convertido en su confidente y apoyo moral durante los últimos meses. Doña Elena, tengo noticias sobre Roberto. Le contó sobre los descubrimientos financieros, escuchando cómo Elena suspiraba profundamente del otro lado de la línea. Carmen, yo sabía que mi hijo era capaz de muchas cosas, pero no pensé que fuera tan calculador. ¿Cómo pudo mentirles a sus propios hijos sobre el dinero? No lo sé, doña Elena. Pero ahora entiendo por qué estaba tan seguro de que yo aceptaría su propuesta inicial. Pensó que nunca descubriría la verdad. ¿Qué va a pasar ahora? El abogado dice que vamos a demandarlo por ocultación de bienes. Esto podría darle ventaja total en el divorcio. Elena se quedó callada por un momento. Carmen, hay algo que no te he contado. Roberto vino a verme otra vez la semana pasada. ¿Qué quería? Quería que yo te convenciera de aceptar su propuesta original. Dijo que si seguías peleando, iba a hacer todo lo posible para quitarte la custodia de los niños. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le dijo usted? Le dije que era un cobarde y que sus hijos ya habían visto su verdadero carácter. Pero Carmen, ten cuidado. Roberto está desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas estúpidas. La advertencia de Elena resultó ser profética. 2 días después, Carmen recibió una citación legal. Roberto había presentado una contrademanda solicitando la custodia completa de los 3 niños, alegando que Carmen era una madre inestable que estaba llenando a los niños de odio contra su padre. Carmen leyó los documentos legales con incredulidad. Roberto alegaba que ella había impedido que él viera a los niños, que había creado un ambiente tóxico en el hogar y que los niños necesitaban la estabilidad financiera que solo él podía proporcionar. Este hombre está completamente loco, dijo Herrera cuando Carmen le mostró la contrademanda. Pero debo advertirle que estas tácticas de intimidación a veces funcionan. Roberto está tratando de asustarla para que retire la demanda por ocultación de bienes. ¿Puede realmente quitarme a mis hijos? Señora Mendoza, usted ha sido la cuidadora principal de esos niños durante toda su vida.
Además, ellos tienen edad suficiente para expresar su preferencia ante un juez. Pero necesitamos estar preparados para una batalla fea. Carmen salió de la oficina del abogado sintiéndose como si hubiera entrado en una pesadilla. Roberto estaba dispuesto a usar a sus propios hijos como armas para proteger su dinero. Esa tarde, recibió una llamada inesperada. Era Valeria, la amante de Roberto. ¿Señora Mendoza? Soy Valeria Ruiz. ¿Podríamos hablar? Carmen se quedó sin palabras por un momento. Esta era la primera vez que escuchaba la voz de la mujer que había destruido su matrimonio. ¿De qué quiere hablar conmigo? Sobre Roberto. Sobre lo que está planeando hacer. ¿Podríamos reunirnos? Es importante. Carmen dudó. Su primer instinto fue colgar el teléfono. Pero algo en la voz de Valeria, una nota de urgencia o desesperación, la hizo reconsiderar. ¿Dónde? ¿Conoce el café La Parroquia en la colonia Roma? ¿Mañana a las 3? Al día siguiente, Carmen llegó al café con el estómago revuelto. No sabía qué esperar de este encuentro. Reconoció a Valeria inmediatamente, era más joven de lo que había imaginado, con el cabello largo y oscuro, y una belleza que evidentemente había cautivado a Roberto. Valeria se levantó cuando la vio entrar, con una expresión nerviosa en el rostro. Señora Mendoza, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para usted. Carmen se sentó frente a ella, estudiando a la mujer que había sido el catalizador de la destrucción de su familia. ¿Qué quiere de mí? Valeria jugueteó con su taza de café antes de responder. Quiero que sepa que yo no sabía que Roberto estaba mintiendo sobre su situación financiera. Disculpe. Cuando comenzamos nuestra relación, Roberto me dijo que usted y él ya estaban separados emocionalmente, que él mantenía el matrimonio solo por los niños. Me dijo que usted sabía sobre sus problemas matrimoniales. Carmen sintió una risa amarga salir de su garganta. Roberto le mintió sobre eso también. Lo sé. Lo descubrí hace pocas semanas. Valeria se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Señora Mendoza, Roberto no es el hombre que yo pensé que era. Al principio era encantador, generoso, me hacía sentir especial. Pero últimamente he visto un lado de él que me asusta. ¿Qué quiere decir? Se vuelve muy agresivo cuando las cosas no salen como él quiere. La semana pasada, cuando se enteró de que usted había descubierto sus cuentas ocultas, rompió un vaso contra la pared de su departamento. Me gritó como si fuera mi culpa. Carmen escuchó con atención, reconociendo señales de un comportamiento que había visto ocasionalmente en Roberto durante su matrimonio, pero que había preferido ignorar. ¿Por qué me está contando esto? Valeria respiró profundamente antes de responder. Porque ayer escuché una conversación telefónica que tuvo con su abogado. Roberto está planeando decir en la corte que usted es una alcohólica y que descuidó a los niños. Carmen se quedó boquiabierta. ¿Qué? Yo apenas bebo vino en ocasiones especiales. Lo sé. Pero Roberto le dijo a su abogado que iba a conseguir testigos que declaren que usted tiene problemas con el alcohol. Carmen sintió que la habitación giraba a su alrededor. Roberto estaba dispuesto a inventar mentiras sobre ella para quitarle a sus hijos. ¿Por qué me está ayudando? Valeria miró hacia la ventana del café antes de responder. Porque me di cuenta de que si Roberto es capaz de mentir tan descaradamente sobre usted, la madre de sus hijos, también es capaz de mentirme a mí sobre cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque no quiero ser parte de separar a una madre de sus hijos con mentiras. Carmen estudió el rostro de la mujer joven frente a ella. Había esperado odiarla, pero lo que sentía era una extraña combinación de lástima y agradecimiento. ¿Qué va a hacer? Voy a terminar mi relación con Roberto. Y si es necesario, estoy dispuesta a testificar sobre las mentiras que él está planeando. Carmen se recostó en su silla, procesando esta información.
La amante de Roberto se había convertido en su aliada inesperada. Valeria, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez le habló Roberto de sus hijos? ¿De cómo los veía? Valeria bajó la mirada, claramente incómoda. Al principio hablaba de ellos como si fueran una carga. Decía que usted los había malcriado, que eran muy dependientes. Pero últimamente habla de ellos como si fueran propiedad suya, como si fueran algo que usted le está tratando de quitar. Carmen sintió náuseas. Roberto había reducido sus propios hijos a objetos en una batalla legal. Señora Mendoza, hay algo más que debe saber. Roberto no está planeando quedarse con los niños porque los ame. Lo está haciendo para castigarla a usted y para evitar pagar la pensión alimenticia real que le corresponde. Carmen asintió, sin sorprenderse realmente. En algún lugar profundo de su corazón, ya lo sabía. Valeria, muchas gracias por contarme esto. Debe haber sido muy difícil para usted. Era lo correcto. Y señora Mendoza, lamento mucho haber sido parte de esto. Si hubiera sabido la verdad desde el principio. No se disculpe conmigo, la interrumpió Carmen. Roberto fue quien tomó la decisión de engañarnos a las dos. Esa noche, Carmen llamó inmediatamente al licenciado Herrera para contarle sobre la reunión con Valeria. Esto cambia todo, dijo Herrera con emoción. Si la señorita Ruiz está dispuesta a testificar sobre las mentiras que Roberto está planeando, podemos anticiparnos a su estrategia y desacreditarlo completamente. ¿De verdad cree que esto podría terminar pronto? Señora Mendoza, creo que Roberto acaba de cometer el error más grande de su vida. Al tratar de destruirla con mentiras, va a terminar destruyéndose a sí mismo. Carmen colgó el teléfono con una sensación de esperanza que no había sentido en meses. Pero también sabía que la batalla final estaba por comenzar y que Roberto, acorralado y desesperado, sería más peligroso que nunca. Al subir a revisar a sus hijos antes de acostarse, encontró a Andrea despierta, leyendo con una linterna bajo las cobijas. Mamá, ¿todo está bien? Te veías preocupada cuando llegaste. Carmen se sentó en el borde de la cama de su hija. Andrea, puede que las próximas semanas sean un poco difíciles. Tu papá está tratando de pelear por la custodia de ustedes. Andrea se incorporó inmediatamente. ¿Quiere que vayamos a vivir con él? Es lo que dice. Pero yo creo que solo lo está haciendo para asustarme. Mamá, nosotros no queremos vivir con papá. Él nos abandonó. Además, no queremos vivir con esa mujer. Carmen abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza por la madurez forzada que habían desarrollado sus hijos. No se preocupen por eso ahora. Solo quiero que sepan que pase lo que pase, yo voy a luchar por ustedes. Lo sabemos, mamá. Y nosotros vamos a luchar por ti también. Mientras apagaba la luz del cuarto de Andrea, Carmen se dio cuenta de que sus hijos habían dejado de ser niños el día que Roberto abandonó la casa. Pero también se había dado cuenta de que eran más fuertes y más leales de lo que Roberto jamás había entendido. La guerra había escalado, pero Carmen ya no estaba luchando sola. 5 años habían pasado desde el amargo divorcio que había dividido para siempre a la familia Mendoza. Carmen había ganado la batalla legal de manera contundente. Roberto fue obligado a pagar una pensión de 120,000 pesos mensuales, Carmen se quedó con la casa familiar y los niños, que ya tenían edad para decidir. Eligieron vivir con su madre. El testimonio de Valeria había sido devastador para Roberto, quien fue expuesto públicamente como un mentiroso y manipulador. Ahora, Andrea tenía 21 años y estudiaba Derecho en la UNAM, inspirada por la batalla legal que había presenciado. Miguel, de 19, cursaba Administración de Empresas y trabajaba medio tiempo en una consultoría contable. Sofía, de 16, era una estudiante destacada de preparatoria con planes de estudiar psicología. Los 3 hermanos Mendoza se habían convertido en jóvenes exitosos y seguros de sí mismos,
pero llevaban dentro una herida que el tiempo no había logrado sanar completamente, el rechazo y abandono de su padre. Roberto, por su parte, había rehecho su vida con Valeria, aunque la relación había terminado 2 años después del divorcio cuando ella descubrió que él seguía mintiendo sobre otros aspectos de su vida. Ahora vivía solo en su departamento de Polanco, dirigía sus ferreterías con la amargura de quien se siente víctima de las circunstancias y había intentado acercarse a sus hijos en varias ocasiones, siempre siendo rechazado educadamente pero firmemente. La oportunidad que Roberto había estado esperando llegó a través de una llamada inesperada a la oficina de producción del programa de televisión Casos de la Vida Real, uno de los programas de mayor audiencia en la televisión mexicana. Señor Mendoza, nuestro programa se especializa en reunir familias y resolver conflictos, le explicó la productora, Mariana Vázquez. Su caso nos parece muy interesante, un padre exitoso que quiere reconciliarse con sus hijos después de un divorcio difícil. Roberto había visto el programa muchas veces. Sabía que era una plataforma perfecta para limpiar su imagen pública y presentarse como la víctima de una exesposa vengativa que había manipulado a sus hijos contra él. Estaría dispuesto a participar, respondió Roberto. Creo que mis hijos necesitan escuchar mi versión de los hechos. Lo que Roberto no sabía era que la productora también había recibido una llamada de Andrea Mendoza, quien había visto la convocatoria del programa en redes sociales y había decidido que era hora de que su padre enfrentara públicamente las consecuencias de sus actos. Una semana después, Carmen recibió una llamada que la tomó completamente por sorpresa. ¿Señora Mendoza? Habla Mariana Vázquez, del programa Casos de la Vida Real. Su hija Andrea nos contactó porque quiere participar en un programa sobre reconciliación familiar. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Andrea no le había mencionado nada sobre esto. ¿De qué se trata exactamente? Su ex esposo, Roberto Mendoza, se acercó a nosotros porque quiere una oportunidad de reconciliarse públicamente con sus hijos. Su hija Andrea dice que está lista para confrontarlo, pero quiere que sea en un foro público donde él no pueda mentir o manipular la situación. Carmen se quedó en silencio, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. Señora, sabemos que usted fue la parte afectada en el divorcio. ¿Estaría dispuesta a participar también? Creemos que su perspectiva es fundamental para entender la historia completa. Necesito hablar con mis hijos primero. Por supuesto. Pero señora Mendoza, quiero que sepa que hemos investigado el caso. Sabemos sobre las mentiras, la ocultación de bienes, el abandono. Este no va a ser un programa donde su ex esposo sea pintado como víctima. Esa noche, Carmen reunió a sus 3 hijos en la sala de la casa que tanto habían luchado por conservar. Andrea, ¿por qué no me dijiste que habías contactado al programa de televisión? Andrea, ahora una joven segura de sí misma con la determinación de su madre y la inteligencia analítica de su padre, respiró profundamente antes de responder. Mamá, estoy cansada de que papá vaya por ahí diciéndole a la gente que nosotros somos unos hijos desagradecidos que le damos la espalda sin razón. Ayer me encontré con la señora García del supermercado, y me dijo que papá le había contado que tú nos habías manipulado para odiarlo. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla. A mí me pasó algo similar en la universidad. Un compañero que conoce a papá me preguntó por qué éramos tan crueles con él cuando solo había cometido el error de enamorarse. Sofía, la más joven pero también la más directa, añadió. Mamá, yo quiero que papá diga la verdad por una vez en su vida. Delante de todo México. Carmen miró a sus 3 hijos, estos jóvenes valientes que habían crecido sin la figura paterna que deberían haber tenido, y se dio cuenta de que tenían derecho a buscar el cierre que necesitaban. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Una vez que esto salga en televisión, no hay vuelta atrás. Mamá, dijo Andrea tomando la mano de su madre, nosotros ya no somos los niños asustados que papá abandonó. Somos adultos, y queremos que el mundo sepa qué tipo de hombre es realmente. 2 semanas después,
los estudios de Televisa en San Ángel se preparaban para grabar uno de los episodios más tensos en la historia de casos de la vida real. Roberto había llegado temprano, vestido con su mejor traje, preparado con una historia cuidadosamente ensayada sobre ser un padre incomprendido. En el camerino contiguo, Carmen y sus 3 hijos repasaban mentalmente los puntos que querían tocar. Andrea había preparado una cronología detallada de los eventos, Miguel tenía copias de los documentos legales que probaban las mentiras financieras de Roberto, y Sofía había escrito una carta que planeaba leer en vivo. El conductor del programa, Raúl Osorio, un hombre de 50 años conocido por su habilidad para manejar situaciones emotivas, se reunió con ambas familias por separado antes de la grabación. Don Roberto, quiero que entienda que esto no va a ser fácil. Sus hijos han crecido, y tienen muchas cosas que decirle. Roberto sonrió con confianza. Raúl, yo solo quiero la oportunidad de explicar mi lado de la historia. Creo que cuando la gente escuche la verdad, van a entender que fui víctima de una situación muy difícil. En el otro camerino, Osorio habló con la familia Mendoza. Quiero que sepan que van a tener todo el tiempo necesario para expresar lo que sienten. Pero también quiero que estén preparados, su padre va a tratar de justificar sus acciones. Andrea miró al conductor directamente a los ojos. Señor Osorio, nosotros no venimos aquí a buscar venganza. Venimos a buscar verdad. Y la verdad es que nuestro padre nos abandonó, nos mintió, y ahora quiere reescribir la historia para quedar bien. Las luces del estudio se encendieron y la grabación comenzó. Roberto fue el primero en ser presentado, caminando hacia el escenario con la sonrisa ensayada de un hombre que creía tener todo bajo control. Roberto Mendoza, empresario exitoso y padre de 3 hijos que hoy están aquí porque quiere reconciliarse con ellos después de 5 años de separación, anunció Osorio. Roberto, cuéntanos tu versión de lo que pasó. Roberto se acomodó en su silla, mirando directamente a la cámara. Raúl, lo que pasó en mi familia fue una tragedia que pudo haberse evitado. Yo pasé por una crisis matrimonial, como les pasa a muchos hombres de mi edad. Conocí a otra persona, y sí, me enamoré. Pero cuando traté de manejar la situación de la manera más civilizada posible, mi ex esposa decidió usar a nuestros hijos como armas contra mí. Roberto hizo una pausa dramática, como si le doliera recordar. Carmen les llenó la cabeza a mis hijos con mentiras sobre mí. Les dijo que los había abandonado, cuando la realidad es que ella me echó de la casa y me prohibió verlos. Yo luché por ellos, pero el sistema legal favorece a las madres, especialmente cuando tienen abogados que saben cómo manipular la situación. Osorio asintió, aparentando neutralidad. Roberto, tus hijos ahora son jóvenes adultos. ¿Qué les dirías si estuvieran aquí? Les diría que su papá nunca dejó de amarlos, que todo lo que hice fue pensando en su bienestar, y que espero que algún día puedan perdonarme por los errores que cometí. Roberto se limpió una lágrima que parecía genuina. Especialmente quiero que Andrea, Miguel y Sofía sepan que estoy muy orgulloso de lo que han logrado, y que mi mayor sueño es poder ser parte de sus vidas otra vez. Bueno, Roberto, dijo Osorio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Resulta que tus hijos sí están aquí, y han venido preparados para responder a lo que acabas de decir. La expresión de Roberto cambió instantáneamente. Su sonrisa ensayada se desvaneció y sus ojos se llenaron de algo parecido al pánico. ¿Qué? No. No sabía que iban a estar aquí. ¿No es eso lo que querías? ¿Una reconciliación con tus hijos? Antes de que Roberto pudiera responder, las luces se encendieron en la parte del público donde estaban sentados Carmen, Andrea, Miguel y Sofía. Los 4 se levantaron y caminaron hacia el escenario en silencio, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la nerviosidad visible de Roberto. Andrea fue la primera en hablar, dirigiéndose directamente a su padre con una voz calmada pero firme. Papá, acabamos de escuchar tu versión de los hechos, y como siempre, está llena de mentiras y medias verdades. Roberto trató de interrumpir. Andrea,
mi amor, tú no entiendes. No, Andrea alzó la mano. Ya no soy la niña de 16 años que podías callar. Soy una mujer de 21 años, estudiante de Derecho, y sé exactamente lo que pasó en nuestra familia. Se volteó hacia la audiencia y las cámaras. Mi padre dice que nuestra madre lo echó de la casa. La verdad es que él nos abandonó para irse a vivir con su amante de 28 años. Dice que luchó por nosotros. La verdad es que trató de quitarnos nuestra casa y dejarnos con una pensión miserable mientras él ocultaba millones de pesos en cuentas secretas. Roberto se puso pálido. Andrea, esos son detalles privados que no tienen por qué. ¿Privados? Intervino Miguel, levantándose de su silla. Papá, tú viniste aquí a hablar de nuestra familia en televisión nacional. No puedes quejarte cuando nosotros contamos la verdad. Miguel sacó una carpeta de documentos. Señor Osorio, aquí tengo las sentencias del divorcio, los documentos que prueban que mi padre ocultó bienes por más de 5 millones de pesos. Y los registros de todas las veces que él canceló las visitas que él mismo había programado con nosotros. Roberto se levantó agitadamente. Esos documentos fueron obtenidos ilegalmente. Mi abogado. Papá, lo interrumpió Sofía con una voz que era sorprendentemente madura para sus 16 años. ¿Podrías callarte por una vez en tu vida y escuchar lo que tus hijos tienen que decirte? El silencio que siguió fue tan tenso que se podía sentir a través de las cámaras. Roberto se sentó lentamente, por primera vez desde que había entrado al estudio, sin palabras. Sofía se dirigió al podio y desplegó una hoja de papel. Papá, escribí esto anoche, y quiero que toda la gente que nos está viendo sepa exactamente cómo fue crecer sin ti. Su voz temblaba ligeramente, pero continuó con determinación. Querido papá, tengo 16 años, y no recuerdo la última vez que me sentí orgullosa de decir tu apellido. Cuando la gente me pregunta por ti, no sé qué decirles. ¿Les digo que eres el hombre que abandonó a su familia por una mujer más joven? ¿Les digo que trataste de quitarnos nuestra casa? ¿Les digo que inventaste mentiras sobre nuestra madre para no pagar lo que nos correspondía? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía, pero su voz se mantuvo firme. Cuando cumplí 15 años, tuve que explicarles a mis amigas por qué mi papá no estaba en mi fiesta. Cuando me gradué de secundaria, tuve que ver el asiento vacío donde debería haber estado sentado. Cuando necesité ayuda con la tarea de matemáticas, tuve que pedirle a Miguel que me ayudara porque ya no tenía papá. Roberto había puesto su cabeza entre las manos y sus hombros temblaban. Pero ¿sabes qué, papá? A pesar de todo lo que nos hiciste, nosotros salimos adelante. Andrea va a ser abogada y quiere defender a mujeres como nuestra mamá. Miguel es el mejor estudiante de su carrera y va a ser mejor empresario que tú, pero sin mentirle a su familia. Y yo voy a ser psicóloga para ayudar a niños que han pasado por lo mismo que nosotros. Sofía dobló su carta y miró directamente a Roberto. Nosotros no necesitamos tu dinero, no necesitamos tu apellido, y definitivamente no necesitamos tus mentiras. Lo único que necesitábamos era que fueras nuestro papá, y escogiste no serlo. El estudio estaba completamente silencioso. Algunos miembros de la audiencia lloraban abiertamente. Roberto levantó la cabeza y por primera vez en años, sus hijos vieron algo parecido a la vergüenza genuina en sus ojos. Yo no sabía que ustedes se sentían así. Claro que no sabías, dijo Andrea con una mezcla de tristeza y desprecio. Porque nunca preguntaste. En 5 años, nunca te tomaste la molestia de preguntarnos cómo estábamos realmente. Carmen, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente se levantó. Roberto, estos son tus hijos. Los niños que se preguntaban todas las noches por qué su papá no venía a cenar. Los niños que tuvieron que crecer de la noche a la mañana porque su padre decidió que su comodidad personal era más importante que su familia. Roberto miró a Carmen con ojos llenos de lágrimas. Carmen, yo, lo siento.
siento mucho todo lo que pasó. Roberto, no me pidas perdón a mí. Yo ya superé lo que me hiciste. Pídeles perdón a ellos, Carmen señaló a sus hijos. Pero no aquí, en televisión, donde puedes seguir actuando. Pídeles perdón con hechos, con cambios reales, con el tiempo y la dedicación que nunca les diste. Osorio se acercó al grupo familiar. Roberto, ¿qué tienes que decir después de escuchar a tu familia? Roberto se levantó temblorosamente y miró a cada uno de sus hijos. Andrea, Miguel, Sofía, ustedes tienen razón. En todo. Yo fui un cobarde que antepuso sus propios deseos a su familia. Ustedes no merecían lo que les hice, y Carmen no merecía las mentiras y el engaño. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. No vengo aquí a pedirles que me perdonen, porque sé que no me lo merezco. Solo vengo a decirles que ustedes son lo mejor que he hecho en mi vida, y que perderlos ha sido el precio más alto que he pagado por mis errores. Papá, dijo Andrea con voz quebrada, nosotros no te odiamos. Pero tampoco podemos fingir que lo que pasó no importa. Lo entiendo, respondió Roberto. Y si algún día, cuando ustedes estén listos, quieren darme una oportunidad de conocer a las personas increíbles en las que se han convertido, estaré aquí. Pero no como el padre que los abandonó, sino como el hombre que quiere aprender a merecerlos. Miguel se acercó a su padre por primera vez en 5 años. Papá, si realmente quieres una oportunidad, va a tener que ser diferente. Nada de mentiras, nada de manipulación, nada de promesas que no vas a cumplir. Te doy mi palabra, dijo Roberto, extendiendo su mano hacia Miguel. Miguel miró la mano de su padre por un momento largo antes de estrecharla. Una oportunidad, papá. Solo una. Sofía se acercó también. Y papá, si vuelves a lastimarnos, si vuelves a mentirnos, si vuelves a anteponer cualquier cosa a nosotros, será la última vez que nos veas. Lo entiendo, mi amor. Lo entiendo. Andrea fue la última en acercarse. Papá, yo estudié Derecho porque quería entender cómo el sistema pudo permitir que trataras de destruir a nuestra familia. Pero también lo estudié porque quería ser el tipo de persona que defiende la justicia. Así que esta es tu oportunidad de demostrar que la justicia y el perdón pueden coexistir. Roberto abrazó a sus 3 hijos por primera vez en 5 años, y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas parecían genuinas. Carmen observó la escena desde unos metros de distancia, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No había perdón para Roberto en su corazón, pero había orgullo por los seres humanos extraordinarios en los que se habían convertido sus hijos. Osorio se dirigió a las cámaras para el cierre del programa. Familias de México, lo que acabamos de presenciar es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, especialmente cuando afectan a las personas que más amamos. Los hermanos Mendoza nos han mostrado que es posible crecer y prosperar incluso después de la traición más profunda, y nos han recordado que el perdón no es un derecho, sino un regalo que debe ser merecido. Las cámaras se apagaron, y la familia Mendoza se encontró junta por primera vez en 5 años, no como la familia que habían sido, sino como las personas en las que se habían convertido, más fuertes, más sabias. Y irrevocablemente cambiadas por todo lo que habían vivido. Roberto sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en años, tenía algo que había perdido, la esperanza de volver a ser parte de la vida de sus hijos. No como el padre que los había abandonado, sino como el hombre que estaba dispuesto a ganarse su respeto día a día. Carmen miró a sus 3 hijos y supo que su trabajo como madre había terminado exitosamente. Habían crecido para convertirse en personas íntegras, valientes y capaces de defenderse a sí mismas. La batalla que había comenzado 5 años atrás en una sala de estar silenciosa había terminado finalmente, no con venganza, sino con verdad, justicia y la posibilidad de un futuro mejor para todos.
El sol de octubre se filtraba a través de las ventanas del salón de eventos del Hotel Presidente Intercontinental, donde familiares y amigos se reunían para celebrar la graduación de Andrea Mendoza como licenciada en Derecho. A los 26 años, se había convertido en una de las abogadas más prometedoras de su generación, especializándose en derecho familiar y violencia doméstica. Carmen, ahora de 50 años, observaba con orgullo cómo su hija mayor recibía felicitaciones de profesores, compañeros y colegas. Los años habían sido generosos con ella. Después del divorcio había retomado sus estudios en administración, había abierto una pequeña consultoría de gestión empresarial que ahora empleaba a 8 personas. Y había aprendido a ser feliz por sí misma. Mamá, ¿puedes creer que ya terminé la carrera? Preguntó Andrea, acercándose a Carmen con su título en las manos. Mi amor, no solo puedo creerlo, sino que sabía que esto iba a pasar desde que tenías 16 años y decidiste que querías estudiar Derecho para ayudar a familias como la nuestra. Miguel, ahora de 24 años y director de operaciones de una importante firma de consultoría empresarial, se acercó con 2 copas de champagne. Por la abogada de la familia, brindó. Y porque papá se perdió de ver a la mujer increíble en la que te convertiste. Andrea sonrió, aunque había una sombra de melancolía en sus ojos. ¿Saben? A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si papá hubiera estado presente durante todos estos años. Sofía, que a los 21 años estudiaba el último año de psicología y había desarrollado una sabiduría emocional notable, tomó la mano de su hermana. Andrea, las cosas fueron exactamente como tenían que ser. Nosotros nos convertimos en las personas que somos precisamente porque tuvimos que enfrentar la adversidad. Si papá hubiera estado presente, pero siguiera siendo la misma persona mentirosa y manipuladora, habríamos crecido en un ambiente tóxico. Carmen escuchó a sus hijos con una mezcla de orgullo y tristeza. Habían crecido siendo más maduros y resilientes de lo que cualquier joven debería ser, pero también habían perdido la inocencia y la seguridad que viene de tener una familia estable. En ese momento, un hombre se acercó tímidamente al grupo. Era Roberto, ahora de 53 años, con el cabello encanecido y líneas de expresión que hablaban de años difíciles. Vestía un traje sobrio y llevaba un ramo de flores. Disculpen si interrumpo, dijo con voz calmada. Andrea, solo quería felicitarte por tu graduación y darte esto. Extendió el ramo hacia su hija, quien lo recibió con una sonrisa educada pero distante. Gracias, papá. Me da gusto que hayas podido venir. La relación entre Roberto y sus hijos había evolucionado en los 5 años desde el programa de televisión. Había cumplido su promesa de cambiar, pagaba religiosamente la pensión alimenticia, había vendido sus propiedades adicionales para establecer fondos universitarios para los 3 jóvenes. Y había comenzado terapia psicológica para entender las razones detrás de sus decisiones destructivas. Sin embargo, la reconstrucción de la confianza había sido un proceso lento y doloroso. Los encuentros familiares se limitaban a ocasiones especiales como graduaciones, cumpleaños importantes y días festivos. Roberto había aceptado que no podía recuperar los años perdidos, pero había aprendido a valorar los momentos que sí podía compartir con sus hijos. ¿Cómo has estado, papá?, preguntó Miguel, manteniendo una distancia física y emocional que se había vuelto característica en sus interacciones. Bien, Miguel. El negocio va bien, he estado yendo a terapia, y, bueno, he estado reflexionando mucho sobre las decisiones que tomé. Roberto miró a Carmen, quien lo observaba con una expresión neutral pero no hostil. Carmen, gracias por permitir que estuviera aquí hoy. Roberto, no es mi decisión. Andrea me preguntó si me molestaría que vinieras, y le dije que era su día y su elección. La conversación se vio interrumpida cuando se acercó un joven alto y apuesto de unos 28 años. Andrea, disculpa que llegue tarde. El tráfico desde el aeropuerto estaba terrible. Andrea se iluminó inmediatamente y se acercó a abrazar al recién llegado. David.
No puedo creer que hayas venido desde Guadalajara solo para esto. ¿Bromeas? No me perdería la graduación de mi novia por nada del mundo. David Herrera, hijo del licenciado Raúl Herrera, quien había representado a Carmen en el divorcio, se había conocido con Andrea durante una reunión familiar 2 años atrás. Su relación había florecido lentamente, construida sobre una base de honestidad, respeto mutuo y valores compartidos. Roberto observó la interacción entre su hija y su novio con una expresión compleja. Podía ver el amor genuino entre ellos, pero también la realidad de que él había perdido el derecho de ser el primer hombre importante en la vida de Andrea. «Andrea, ¿me presentas?», preguntó Roberto con humildad. «Por supuesto. David, él es mi papá, Roberto. Papá, él es David, mi novio desde hace 2 años». David extendió su mano hacia Roberto con respeto pero sin calidez. «Señor Mendoza, mucho gusto conocerlo finalmente». Roberto estrechó la mano del joven, reconociendo en él las cualidades que él mismo había perdido años atrás: integridad, estabilidad emocional y un compromiso genuino con la felicidad de Andrea. «El gusto es mío, David. Andrea me ha contado mucho sobre ti». Lo que Roberto no mencionó era que en realidad Andrea rara vez hablaba de su vida personal con él. Sus conversaciones se limitaban a temas superficiales: estudios, trabajo, planes profesionales. La intimidad emocional que debería existir entre padre e hija se había perdido para siempre. Elena Mendoza, la abuela de los jóvenes, se acercó al grupo apoyándose en su bastón. A los 78 años, seguía siendo una mujer de carácter fuerte, aunque los años habían cobrado su precio. «Roberto, me da gusto verte», dijo con una sonrisa que mezclaba cariño maternal con decepción persistente. «Andrea, mi nieta hermosa, estoy tan orgullosa de ti». Elena había mantenido una relación cercana con Carmen y los niños durante todos estos años, visitándolos regularmente y siendo la figura de abuelo que los niños necesitaban. Su relación con Roberto había mejorado gradualmente, aunque nunca había perdonado completamente las decisiones que había tomado. «Abuela, gracias por venir. Sé que el viaje desde Toluca es difícil para usted. Mi nieta, no me perdería esto por nada. Además, quería asegurarme de que tu papá se comportara apropiadamente». Roberto bajó la cabeza, aceptando la reprensión implícita de su madre. «Mamá, he estado comportándome apropiadamente durante 5 años». «Sí, Roberto, pero 5 años de buen comportamiento no borran 20 años de ser un esposo y padre terrible». El silencio incómodo que siguió fue roto por Sofía, quien había desarrollado una habilidad especial para manejar tensiones familiares. «Bueno, ¿qué les parece si nos concentramos en celebrar el logro de Andrea? Después de todo, no todos los días graduamos a una abogada en la familia». Carmen observó la dinámica familiar con una mezcla de satisfacción y melancolía. Sus hijos habían aprendido a manejar la presencia de Roberto en sus vidas sin permitir que los lastimara nuevamente, pero también sin cerrar completamente la puerta a una relación futura. Era un equilibrio delicado que habían logrado después de años de terapia familiar y crecimiento personal. Andrea tomó la palabra, dirigiéndose a toda la familia. «Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes. Mamá, gracias por enseñarme que las mujeres pueden ser fuertes, independientes y exitosas sin necesidad de depender de nadie. Miguel y Sofía, gracias por ser los mejores hermanos que alguien podría pedir y por crecer conmigo a través de todo lo que vivimos». Hizo una pausa y miró hacia Roberto. «Papá, gracias por enseñarme, aunque no fuera tu intención, que las decisiones tienen consecuencias y que la integridad es más importante que la comodidad personal. Tu ausencia me enseñó a valorar la presencia de las personas que realmente me aman». Roberto sintió lágrimas en sus ojos, reconociendo que incluso el agradecimiento de su hija contenía una lección sobre sus fallas como padre. «Y David», continuó Andrea, tomando la mano de su novio, «gracias por mostrarme cómo puede ser una relación sana, construida sobre honestidad y respeto mutuo».
David besó suavemente la mano de Andrea. Andrea, tú me has enseñado que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, y que el amor verdadero se demuestra con acciones consistentes, no con palabras bonitas. Miguel alzó su copa. Por Andrea, quien decidió convertir el dolor en propósito y que va a ayudar a muchas familias a evitar lo que nosotros vivimos. Por Andrea, corearon todos, incluyendo a Roberto, quien sabía que su presencia en esa celebración era un privilegio que había tenido que ganarse lentamente. Mientras la celebración continuaba, Carmen se encontró hablando a solas con Roberto en una terraza que daba vista a la ciudad. Roberto, quiero que sepas que me da gusto ver los esfuerzos que has hecho por reconstruir tu relación con los niños. Roberto la miró con sorpresa. Carmen rara vez iniciaba conversaciones personales con él. Carmen, yo sé que no merezco tu reconocimiento. Pero gracias por decirlo. Roberto, nuestros hijos son extraordinarios. Se convirtieron en personas íntegras, trabajadoras y amorosas a pesar de todo lo que vivieron. Pero también a causa de ello. Carmen hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No te voy a mentir diciendo que te he perdonado completamente, porque hay heridas que nunca sanan del todo. Pero he aprendido a no permitir que el resentimiento controle mi vida. Carmen, yo. Déjame terminar, lo interrumpió ella. Los niños han decidido darte una oportunidad de ser parte de sus vidas, y yo respeto esa decisión. Pero también quiero que entiendas que si alguna vez vuelves a lastimarlos, si alguna vez vuelves a anteponer tus deseos a su bienestar, no solo los perderás para siempre, sino que yo me aseguraré de que toda la gente que los ama sepa exactamente quién eres. Roberto asintió solemnemente. Lo entiendo, Carmen. Y quiero que sepas que he pasado estos 5 años en terapia tratando de entender cómo pude haber sido tan egoísta y destructivo. No busco excusas para lo que hice, pero quiero asegurarme de nunca volver a ser esa persona. Espero que sea cierto, Roberto. Por el bien de nuestros hijos. Se quedaron en silencio por un momento, dos personas que habían compartido 20 años de matrimonio y 3 hijos, pero que ahora eran esencialmente extraños unidos solo por el amor que ambos sentían por Andrea. Miguel y Sofía. Desde la ventana, podían ver a sus hijos riéndose con David y Elena, creando nuevos recuerdos familiares en los que Roberto era incluido pero no era central. Carmen, ¿alguna vez te preguntas cómo habrían sido las cosas si yo hubiera tomado decisiones diferentes? Carmen lo miró con una expresión pensativa. Roberto, pasé muchos años preguntándome eso. Pero ahora creo que las cosas fueron exactamente como tenían que ser. Nuestros hijos se convirtieron en personas extraordinarias porque tuvieron que enfrentar la adversidad. Yo descubrí mi propia fuerza porque tuve que luchar por mi familia. Y tú, bueno, tú tuviste que perder todo para darte cuenta de lo que realmente importaba. Roberto asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Carmen. ¿Crees que algún día podremos ser amigos? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Roberto, creo que podemos ser padres cooperativos que se respetan mutuamente por el bien de nuestros hijos. Pero la amistad requiere confianza, y esa confianza se perdió hace mucho tiempo. Es justo, respondió Roberto. Es más de lo que merezco. Cuando regresaron al salón, encontraron a Andrea dando un pequeño discurso a los invitados. Quiero dedicar mi título a todas las mujeres que han tenido que luchar solas por sus familias, especialmente a mi madre, quien me enseñó que la verdadera fuerza no viene de no caerse, sino de levantarse cada vez que te tumban. Andrea miró hacia Carmen con ojos llenos de amor y gratitud. Mamá, tú convertiste la peor experiencia de nuestras vidas en la mejor lección que podríamos haber recibido. Nos enseñaste que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras, y que la familia real se define por lealtad y apoyo, no por sangre o papeles legales. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras toda la sala aplaudía. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y Roberto se despidiera educadamente,
la familia nuclear se reunió en la casa de la colonia del Valle donde todo había comenzado 10 años atrás. Niños, estoy tan orgullosa de ustedes tres, dijo Carmen mientras se sentaban en la misma sala donde habían tenido tantas conversaciones difíciles durante los años del divorcio. Mamá, dijo Sofía, hoy me di cuenta de algo. Papá vino a mi graduación de preparatoria, va a venir a mi graduación universitaria, y probablemente vendrá a nuestras bodas y bautizos de nuestros hijos. Pero nunca va a ser realmente nuestro papá otra vez. Miguel asintió. Es extraño. Lo veo, hablo con él, hasta me da gusto saber que está bien. Pero siento como si fuera un pariente lejano, no mi padre. Andrea se acurrucó contra su madre en el sofá. ¿Saben qué? Está bien. Nosotros tuvimos la mejor madre del mundo, tuvimos a la abuela Elena, y nos tuvimos los unos a los otros. Nunca nos faltó amor en esta casa. Carmen abrazó a sus 3 hijos, estos jóvenes adultos que habían crecido demasiado rápido pero que se habían convertido en personas extraordinarias. El mayor regalo que me dio la vida fueron ustedes 3. Y el mayor orgullo de mi vida es ver en quienes se han convertido. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir en la misma casa que había luchado tanto por conservar, reflexionó sobre los 10 años que habían pasado desde que Roberto había destruido su familia. Había sido un camino largo y difícil, lleno de noches de llanto, preocupaciones financieras, dudas sobre sus decisiones como madre, y la constante lucha por mantener a sus hijos enfocados en el futuro en lugar del pasado. Pero también había sido un camino de descubrimiento personal, crecimiento, y la satisfacción profunda de saber que había criado a 3 seres humanos íntegros que iban a hacer del mundo un lugar mejor. Andrea se convertiría en una defensora de mujeres y familias vulnerables. Miguel construiría empresas éticas que tratarían bien a sus empleados. Sofía ayudaría a niños y familias a sanar de traumas similares al que habían vivido. El legado de Roberto no sería la destrucción que había causado, sino la fortaleza que había forjado involuntariamente en sus hijos. Carmen sonrió mientras apagaba la luz, sabiendo que había ganado la batalla más importante de su vida, había protegido a sus hijos y les había enseñado que el amor verdadero se demuestra con lealtad, sacrificio y presencia constante. La familia Mendoza había sobrevivido, había prosperado, y había demostrado que el poder del amor maternal puede superar cualquier traición. Y en el silencio de la noche, Carmen supo que había cumplido exitosamente la promesa que se había hecho a sí misma 10 años atrás, sus hijos nunca dudarían de que eran amados, valorados y merecedores de respeto. La batalla había terminado. El amor había triunfado. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre la importancia de la familia, el valor de la honestidad y la fuerza del amor maternal, no olvides dejar tu comentario abajo contándonos qué opinas sobre las decisiones de Roberto y la valentía de Carmen y sus hijos. ¿Crees que Roberto merecía una segunda oportunidad? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen? Tu opinión es muy importante para nosotros. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza y esperanza, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que nos enseñan sobre la vida, el amor y la importancia de tomar las decisiones correctas. Nos vemos en el próximo video.